Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alejandro Campos y soy egresado de la Facultad de Medicina, actualmente trabajando en investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Les voy a platicar sobre la prescripción del ejercicio, cuáles son los detalles que hay que tomar en cuenta y las generalidades de esta. Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la prescripción del ejercicio? Estamos en una batalla en contra del sedentarismo. A pesar de los múltiples beneficios que se han demostrado del ejercicio, cada vez son menos las personas que realizan actividad física. Mundialmente, 1 de 3 adultos no realizan actividad física. Y esto es mayor o es más alarmante en los adolescentes, donde 4 de 5 no realizan actividad física. En México pasamos por una situación muy similar, donde aproximadamente el 30% de los adultos entre 20 y 69 años no realizan la actividad física recomendada para su edad. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y los contras del hacer ejercicio? Bueno, pues es importante saber que independientemente de los beneficios y todos los riesgos que tiene el hacer ejercicio, siempre es mayor el beneficio del hacer ejercicio contra no hacer ejercicio. Uno de los pros que podemos ver en realizar actividad física es la disminución en la mortalidad por cualquier causa. También es la disminución de la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas, las más comunes como cáncer, hipertensión arterial, enfermedades metabólicas como diabetes, y también sabemos que ayuda a disminuir los niveles de depresión y ansiedad. Asimismo, en los adultos mayores disminuye el riesgo de caídas, aumenta la masa muscular, la densidad mineral ósea y también nos puede ayudar al bienestar emocional. Ahora, algunos de los contras que tenemos al hacer ejercicio, número 1 es las lesiones musculoesqueléticas. Las más frecuentes se presentan cuando hacemos actividades vigorosas o cuando hacemos deportes de contacto. Algunas otras también se presentan cuando ya tenemos una lesión previa, entonces esto nos pone en un riesgo mayor para tener una lesión musculoesquelética. La última complicación, que es poco frecuente, pero hay que tomarla en cuenta, son las complicaciones cardíacas. Lo más frecuente podría ser el infarto agudo al miocardio o la muerte súbita cardíaca. Ahora, estas se presentan de manera muy rara y es principalmente en aquellas personas que tienen factores hereditarios del corazón o aquellas personas con enfermedades cardiovasculares previas. Ahora vamos a definir dos conceptos que son utilizados en la comunidad médica muy frecuentemente, que es la actividad física y el ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre la actividad física? Bueno, la actividad física es cualquier tipo de movimiento o acción que involucra nuestros músculos, lo que involucran un gasto energético. Puede ser actividades del hogar, actividades del trabajo, actividades recreativas, en donde estamos gastando energía para hacer estas actividades. En cambio, el ejercicio es un tipo de actividad física, pero esta es planeada, estructurada y repetida. Todo esto con el beneficio de mantener un buen estado de salud. Ok, ahora vamos a empezar con las generalidades de cómo prescribir ejercicio. Pues bueno, tenemos 5 pilares importantes para la prescripción. El primero es la valoración inicial, segundo, la perspectiva del paciente, tercero, la valoración médica, 4, la más importante y más compleja, que es la dosis individualizada que le vamos a prescribir al paciente, y quinto, el seguimiento. Dentro de la valoración inicial, pues vamos a ver cuál es la cantidad de actividad física o ejercicio que hace el paciente, si el paciente tiene indicaciones de prescribir ejercicio. La perspectiva del paciente involucra más el contexto, en qué contexto se encuentra el paciente, qué barreras, qué limitaciones tiene. La valoración médica, esta va más enfocada a ver qué pacientes son los que tienen más riesgo de alguna complicación, tanto musculoesquelética como cardíaca. Y la dosis individualizada, esta es la que nos va a decir cuál es la frecuencia de ejercicio, la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicio que le vamos a mandar al paciente. El seguimiento, que es nuestra última parte, pero no la menos importante, es la que nos va a decir si el paciente ya llegó a metas, si lo vamos a progresar e ir escalando. Y por último, la retroalimentación hacia el paciente. Ahora, toquemos punto por punto. Entonces, punto 1, la valoración inicial. Mi paciente hace ejercicio y cuánto ejercicio hace. Entonces, la forma más sencilla para medirlo es a través del signo vital de actividad física.
Se hacen dos preguntas muy sencillas. ¿Cuántas veces a la semana hace ejercicio moderado a intenso? Es la primera pregunta que le hacemos al paciente. Y la segunda es, los días que hace este ejercicio, ¿cuántos minutos le dedica? Esto nos va a dar al final un resultado en minutos por semana. Entonces con esto vamos a ver cuánta actividad hace el paciente por semana. Otra forma un poco más elaborada y más estandarizada es el cuestionario IPAC, que usualmente se ocupa en investigación, pero también lo podemos adaptar a nuestra práctica clínica. Consiste en 7 preguntas muy sencillas de actividad y nos va a decir un resultado si su actividad es baja, moderada o alta. Ahora, un punto que es importante tomar en cuenta es que las personas que tienen un trabajo donde su actividad física es alta, es muy equiparable al que hagan ejercicio. Por ejemplo, un agricultor o un constructor tiene una actividad intensa que puede ser muy similar a alguien quien haga actividad o un ejercicio vigoroso. Muy bien, entonces ahora les muestro aquí al lado el cuestionario IPAC, que consta de 7 preguntas muy cortas, en las cuales alguna de ellas es: durante los últimos 7 días, ¿cuántos días usted realizó actividades vigorosas? ¿O cuántos días realizó usted actividades moderadas? O por ejemplo, si usted caminó por lo menos 10 minutos seguidos en la última semana, ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos de las preguntas que contiene IPAC, una forma muy sencilla y estandarizada de preguntarle cuánta actividad física ha hecho nuestro paciente. Ahora, vamos a ver dentro de esta evaluación inicial si tiene indicado la prescripción de ejercicio. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? 1, toda persona que es sedentaria amerita una indicación de prescribir ejercicio. 2, si tenemos un signo vital de actividad física menor a las metas recomendadas para esa persona en su grupo de edad, entonces esa persona amerita que hagamos una prescripción de ejercicio. Y por último, si en nuestro cuestionario IPAC salió una actividad física baja, entonces también es candidato para una prescripción de ejercicio. Ahora, en el segundo punto, ¿el paciente está dispuesto a hacer ejercicio? Esta es una pregunta que nos debemos de hacer muy individualizada con cada paciente. Entonces, tenemos que evaluar la aceptación que tiene el paciente ante el cambio, identificar qué barreras le limitan a hacer ejercicio y buscar una solución real. Por ejemplo, si el paciente no tiene tiempo de hacer actividad física, entonces hay que buscar si durante su traslado al trabajo, el traslado hacia algún lugar, podemos hacer que él realice actividad física. ¿Qué experiencias previas tiene el paciente? Si él ya ha hecho ejercicio anteriormente, si le ha gustado una actividad más que otra. Entonces debemos de tomar esos detallitos en cuenta. Gustos e intereses del paciente es importante. Hay algunos pacientes que no les gusta hacer cierto tipo de actividades físicas, entonces por tanto hay que optar no prescribir ese tipo de actividades. Una forma muy sencilla de evaluar si el paciente está dispuesto a este cambio es usando las 5 A's. 5 A's que vienen del inglés de Ask, Advise, Assess, Assist y Arrange. Primero, preguntamos al paciente si hace ejercicio. La segunda, que es aconsejar, vamos a decirle acerca de esta información importante que le va a dar un beneficio a su salud el hacer ejercicio. En la parte de evaluar, hay que evaluar si él está dispuesto a hacer el cambio. Entonces, preguntarle directamente si él estaría de acuerdo con empezar una rutina de actividad física y que lo veamos en una semana, en 2 semanas, para valorar el seguimiento. Asistir con información, entonces darle toda la información suficiente para que el paciente pueda adoptar este cambio y agendar en qué momento vamos a empezar la actividad física y en qué momento vamos a darle su seguimiento. Ok, ahora la valoración médica. Esta es importante porque debemos de identificar qué pacientes tienen riesgo de presentar complicaciones del ejercicio. Entonces, como mencionamos, musculoesqueléticas o cardíacas. ¿A quiénes es importante hacerles una valoración médica? Aquellos pacientes que demuestren síntomas de enfermedad, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o enfermedad metabólica, ¿no? Que presenten molestias o síntomas como palpitaciones, dolor precordial, ¿no? Fatiga. Y aquellos pacientes que ya realizan ejercicio, pero al momento de hacer ejercicio están presentando síntomas. Entonces estos 2 grupos de pacientes son importantes que les hagamos una valoración médica un poco más detallada. La evaluación
tiene que ser individualizada y debemos de tomar en cuenta 3 cosas. ¿Cuál es el nivel de actividad física que realiza el paciente? Si tiene presencia o síntomas de enfermedad, como mencioné, cardiovascular, metabólica o renal. Y cuál es la intensidad deseada del paciente de hacer ejercicio. Es importante que en atletas de alto rendimiento, en donde la intensidad es alta, a ellos sí vale la pena una valoración un poquito más detallada para ver que no los estemos poniendo en riesgo al hacer ejercicio. Ahora, ¿en quiénes nos podemos brincar la valoración médica? En aquellos pacientes que no tienen presencia de enfermedades, ellos claramente les podemos iniciar un plan de prescripción, o aquellos pacientes que tienen una enfermedad controlada y que no tienen un síntoma actual al momento que nos hable de que su enfermedad esté descontrolada. Ahora, dentro de la evaluación médica, ¿qué es lo que tenemos que ver? 1, una historia clínica completa, estudios de gabinetes básicos. Por lo general pedimos un electrocardiograma de 12 derivaciones y referir al especialista en caso de que encontremos una alteración en nuestra valoración médica inicial. Dentro de la anamnesis es importante enfocarnos al sistema cardiovascular y a la parte metabólica. En la parte cardiovascular, determinar si el paciente tiene dolor precordial, palpitaciones, que se sube la TA o se disminuye la TA con actividad física, y ver si hay la contribución de comorbilidades como diabetes, enfermedad renal, que pudieran estar descontroladas y nosotros lo estemos detectando en nuestra historia clínica. La exploración física tiene que ir detallada hacia la TA y la frecuencia cardíaca, verificar si el paciente no presenta soplos o si no hay edema en miembros inferiores. Todo esto, ya saben, nos da una bandera roja de que hay algún problema cardiovascular. En la parte del gabinete, como les mencionaba, el electrocardiograma. Y así terminamos nuestra valoración médica. En dado caso de que veamos que el paciente tiene alguna alteración o que dudamos de que su condición médica lo amerite un plan de ejercicio, entonces sí lo podemos referir con un especialista, ya sea con un cardiólogo o con alguien especializado en medicina del deporte. Ahora, vamos al cuarto punto, en el punto en donde más vamos a entrar a detalle, la dosis de ejercicio. Para la dosis de ejercicio vamos a utilizar la mnemotecnia FIT, que es frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Ahora, para usar esta mnemotecnia, lo importante es tomar en cuenta 3 cosas. ¿Cuál es el grupo de edad en el que pertenece nuestro paciente? ¿Cuáles son los gustos del paciente? Y considerar su estado de salud, como ya lo vimos anteriormente. Ahora, para la frecuencia, que es el punto 1, en niños y adolescentes la frecuencia tiene que ser diario, 7 días a la semana. En adultos jóvenes y adultos mayores, todo este rango de edad tienen que hacer de 3 a 5 días, que es lo esperado para un adulto. Ahora, ¿qué es importante? Si las personas no tienen el tiempo para hacer tantos días a la semana, puede ser equivalente a hacer ejercicio 1 o 2 días, pero en el tiempo esperado para la meta de ejercicio a la semana. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra meta puede ser 150 minutos a la semana y nosotros lo dividimos como 30 minutos durante 5 días, es lo mismo hacer 2 días, 75 minutos. Se ha visto que se obtienen beneficios muy similares. Sin embargo, es importante tratar de distribuirlo la mayor cantidad de días de la semana. Ahora, la intensidad. Una intensidad meta es la intensidad moderada a vigorosa. Esto es para todos los grupos de edad. ¿En quiénes nos podemos enfocar para una actividad ligera moderada? En aquellas personas en donde estamos iniciando apenas una actividad física o un ejercicio. Por ejemplo, aquellas personas que llevan sedentarias durante mucho tiempo. Entonces en ellos es esperado empezar con una intensidad leve a moderada y posteriormente irnos escalando a moderada vigorosa. Siempre es importante estimular a que los pacientes estén más hacia el extremo de moderado a vigoroso o vigoroso comparado a ligero moderado. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de actividades ligeras, moderadas y vigorosas? Ligeras puede ser la caminata. Una moderada es trotar, donde nuestra frecuencia cardíaca se acelera, y vigorosa puede ser ya correr o hacer un deporte. Ahora, ¿cómo lo podemos medir?
Se ha demostrado que es mucho mejor nosotros medir qué tanta es la intensidad que estamos prescribiendo el ejercicio. Entonces hay dos métodos, métodos cuantitativos que nos dicen exactamente a qué nivel de intensidad los vamos a llevar, y métodos cualitativos en donde son un poco más objetivos. Los cuantitativos, generalmente algunos como calorimetrías, como METs, generalmente son para pacientes que tienen una actividad física vigorosa, en atletas de alto desempeño. Sin embargo, podemos utilizar algunos otros métodos cuantitativos, como utilizando la frecuencia cardíaca o utilizando la reserva de consumo de oxígeno, que no necesariamente son métodos tan especializados y los podemos optar con nuestros pacientes. Y por último, la cualitativa, donde podemos utilizar la escala de esfuerzo percibida de Borg, o simplemente la capacidad que tiene el paciente para hablar o cantar durante el ejercicio. Entonces vamos a ver unos ejemplos en la siguiente diapositiva. Entonces, un ejemplo bastante sencillo cómo podemos utilizar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente para definir bien la intensidad que queremos que haga ese paciente es la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, la frecuencia cardíaca de reposo del paciente. Sencillamente podemos tomar, ya sea tomando el pulso o utilizando el estetoscopio, medir la frecuencia cardíaca. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia cardíaca máxima del paciente. ¿Esto cómo se hace? Vamos a 220 restarle la edad del paciente. Y por último vamos a utilizar la ecuación que viene aquí abajo, que es frecuencia cardíaca meta, que esa es la frecuencia cardíaca que queremos para esa intensidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo. Eso lo vamos a multiplicar por la intensidad que queremos. La intensidad, si se fijan, viene en este cuadrito. Si es leve, vamos a multiplicar 0.30 o 0.39. Si es moderada, 0.40, 0.59, y vigorosa, ahí lo tenemos. Después de la multiplicación, vamos a sumar la frecuencia cardíaca en reposo, y ahí vamos a tener la frecuencia cardíaca meta para la intensidad que queremos de ese paciente. Ahora, vamos a dar un ejemplo de cómo calcular la frecuencia cardíaca meta. Entonces, supongamos que tenemos un hombre de 38 años y vamos a prescribirle un plan, y esta persona ya hace ejercicio, entonces nuestra intención es que haga un ejercicio vigoroso. Tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 76, entonces vamos a utilizar la ecuación que les enseñé previamente. La frecuencia cardíaca en reposo ya la tenemos en 76, la frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos su edad, que son 38 años, y esto nos da frecuencia cardíaca máxima 182. Ahora, al utilizarlo todos estos datos en la fórmula, quedaría frecuencia cardíaca máxima 182 menos la de reposo son 76. Hacemos esta resta y después lo multiplicamos por la intensidad que queremos. En este caso queremos una intensidad de 0.60, que es el 60%, y por último sumamos 76, que es su frecuencia cardíaca en reposo. Nos da una frecuencia cardíaca meta de 139. ¿Qué quiere decir? Que esta frecuencia cardíaca es la que tiene que alcanzar nuestro paciente durante el ejercicio para que él esté teniendo una actividad vigorosa, ¿correcto? En la siguiente diapositiva que les voy a enseñar, ahí vamos a tener unas escalas muy sencillas que las podemos ocupar en dado caso de que se nos sea un poco más complicado calcular la frecuencia cardíaca. La escala percibida de Borg, aquí tenemos una tabla en donde tenemos las diferentes intensidades a cómo lo percibe el paciente. Entonces, dependiendo de cómo lo siente el paciente, si va de 11 a 14 es una actividad moderada, arriba o igual de 15 quiere decir que es una actividad intensa, y actividades bajas serían abajo de 10, como por ejemplo ahí dice liviano, muy liviano, livianísimo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nos diga el paciente, es conforme nosotros vamos a decir que nosotros queremos llegar a qué rango de esta escala que él nos dice. La última y muy sencilla es, le podemos decir a nuestro paciente, si usted quiere alcanzar, o si nosotros le mandamos una intensidad leve a nuestro paciente, quiere decir que cuando hace ejercicio es capaz de cantar durante ese momento que hace el ejercicio. Si queremos que haga una actividad moderada, entonces quiere decir que el paciente puede hablar pero no puede cantar. Y si queremos que haga una actividad vigorosa, entonces el paciente ya se le cortan las palabras, ya no puede hablar, entonces quiere decir que ha alcanzado una frecuencia cardíaca lo suficientemente alta como para no permitirle hablar y solamente enfocarse en el ejercicio.
Entonces vamos con la T de tiempo. Lo importante para los niños y adolescentes son 60 minutos, 1 hora de ejercicio moderado a vigoroso diariamente. En los adultos y adultos mayores, la meta se mide por semanas y esta tiene que ser igual o mayor a 150 minutos semanales. Ahora, como lo dijimos, estos minutos los podemos distribuir a lo largo de la semana o los podemos hacer en 1 o 2 días dependiendo de las necesidades de nuestro paciente. Ahora, ¿qué cosa es importante y nos puede servir en un inicio? Si el paciente es sedentario y apenas vamos empezando, podemos poner sesiones cortas de ejercicio como ejercicios de 10 minutos y los podemos repetir en el día. Entonces, por ejemplo, si le mandamos 150 minutos a nuestro paciente, tendría que hacer 5 veces ejercicio, 30 minutos. Pero si el paciente está un poco desacostumbrado, le podemos mandar 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. El dividir el ejercicio se ha visto que tiene efectos similares a hacerlos de forma continua. Ahora, si nuestra meta es un poquito enfocarnos hacia la parte de disminuir peso, enfocarnos en el tratamiento de obesidad y sobrepeso, entonces el ejercicio sí tiene que hacerse por más tiempo. En el caso de pacientes con obesidad, tendría que hacerse ejercicio de 60 a 90 minutos diarios. Ahora, la última T, tipo. ¿Qué ejercicios debemos de hacer? Lo más importante es el ejercicio aeróbico. Es el ejercicio que aumenta nuestra frecuencia cardíaca, como correr, nadar, andar en bicicleta. Este tipo de ejercicio es el que debe predominar en nuestra prescripción de ejercicio. Ahora, aparte de eso, tenemos que agregar cierto tipo de ejercicios dependiendo de nuestro grupo de edad. Por ejemplo, en niños y adultos es importante incluir ejercicios que favorezcan la fuerza, como ejercicios anaeróbicos. En los niños y adolescentes tiene que ser por lo menos 3 días a la semana de ejercicios que incluyan algo de cargar peso, que son ejercicios de fuerza, y en los adultos tiene que ser por lo menos 2 días a la semana. Ahora, importante que en adultos mayores, aparte de considerar los ejercicios de peso, es importante que ellos también hagan ejercicios de coordinación y balance. ¿Esto para qué? Porque nos ayudan a prevenir caídas. Entonces, algún ejercicio que nos pueda dar coordinación o balance puede ser el baile, puede ser el tai chi o pueden ser aeróbics. Ahorita, más adelante, les vamos a mostrar cuáles son los tipos de ejercicios que hay. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de los diferentes tipos de ejercicios. Tenemos el aeróbico, que es de resistencia, como ya mencionamos, caminata, natación. Otro tipo de ejercicio es el anaeróbico, que es el que está enfocado en fuerza. Este nos va a favorecer al desarrollo de la masa muscular y a favorecer la densidad mineral o ósea. ¿Qué tipos de ejercicios son? Son cargar pesos, hacer repeticiones con algunos aparatos o cargar tu propio peso. Pueden ser lagartijas, sentadillas. En los ejercicios de balance y coordinación, unos ejemplos importantes son el tai chi, el baile, hacer puntas y talones, que esto es un ejercicio muy sencillo que se puede hacer en casa, o los aeróbics. Por último, la flexibilidad, que son yoga o estiramientos, son importantes tipos que debemos de incluir en nuestra prescripción. Ahora, importante que en los ejercicios que son de balance y flexibilidad no se toman en cuenta dentro de la meta de minutos. Únicamente los que se toman en cuenta son los aeróbicos y los de fuerza. Entonces, estos dos, los dos últimos, balance y flexibilidad, los debemos de incluir, pero no tomarlos dentro de nuestras metas. Ahora, hay 4 pilares para mandar el ejercicio. Entonces, el primero es el calentamiento, segundo estiramiento, tercero ya es nuestro ejercicio propiamente y el cuarto es el enfriamiento. Dentro del calentamiento, esto nos va a favorecer para que los músculos empiecen a calentarse. ¿Cómo lo debemos de hacer? Debemos de empezar con una fuerza menor a la que vamos a hacer en nuestro ejercicio propiamente y a una intensidad mucho más ligera. Más o menos tiene que ser de 5 a 10 minutos. Posterior a esto, podemos iniciar ahora sí los estiramientos. Una vez que se calentaron los músculos, esto favorece que los arcos de movilidad de nuestras articulaciones, rodillas, codos, hombros,
estén lo suficientemente calientes como para que el arco de movilidad pueda ser mayor y esto nos favorezca a nuestra flexibilidad. Idealmente se hacen en 10 minutos y es importante que nuestro estiramiento lo podemos hacer después del calentamiento o después del enfriamiento. Después viene nuestro ejercicio propiamente, que puede ser el deporte que está haciendo el paciente o la prescripción de repeticiones o ejercicio que le mandamos en base a nuestra mnemotecnia FIT. Por último, el enfriamiento tiene que ser muy similar al calentamiento. Tiene que ser una intensidad baja y tiene que ser con pesos menores a los que hicimos nuestro ejercicio. Y recordemos que después de este puede seguir nuestro estiramiento si no lo hicimos en un inicio. Quinto y último pilar dentro de toda esta prescripción de ejercicio, la retroalimentación y seguimiento. Entonces es bien importante que evaluemos cuáles son las metas que ha alcanzado nuestro paciente con respecto a la consulta previa. Tenemos que motivar a nuestro paciente y retroalimentar. Siempre decir que estuvo muy bien, que haya podido realizar ejercicio y preguntar por qué razones no pudo hacer ejercicio durante los días previos. Hay que ajustar la prescripción y progresar. Ahora, ¿cómo podemos ir progresando para no causar ninguna lesión y también para que el paciente se sienta cómodo? Podemos seguir la progresión que viene aquí. Usualmente vamos a ir aumentando el tiempo, posteriormente aumentamos la frecuencia, que es qué tantas veces a la semana hace ejercicio, y por último la intensidad. Podemos pasar ya de un ligero a moderado, de un moderado a vigoroso. Ahora, más o menos se tiene que ir aumentando esto cada 2 semanas, tiene que ser de forma gradual. Nos puede tomar de 4 hasta 8 meses llegar a las metas de ejercicio para nuestros pacientes. Incluso en adultos mayores puede tomar un poco más de tiempo, así que no hay que sobreexigir a nuestros pacientes ya que tenemos mayor riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Y por último, tenemos que estar vigilando que no haya ningún tipo de lesión o complicación derivadas del ejercicio. Ahora, ¿qué estímulos podemos utilizar para mantener enganchado a nuestro paciente a sus actividades o a su prescripción de ejercicio? Pues bueno, algo muy bueno es unirse a un equipo. Siempre el compartir un ejercicio siempre es más favorable para nuestros pacientes. Conseguir un compañero, ya sea una mascota, la pareja, amigos. Si no hay tiempo durante la semana, pues podemos optar por mandar ejercicios los fines de semana. Otras alternativas es caminar o bicicleta para utilizar como medio de transporte cuando los pacientes van a su trabajo. O por último, podemos optar por ejercicios, programas de rutinas de ejercicios que son dentro de casa, en dado caso de que los pacientes no tengan cercano un deportivo o no puedan acudir a un gimnasio. Muy bien, entonces ahora les vamos a presentar 3 ejemplos de cómo podemos realizar esta prescripción de ejercicio. Supongamos que tenemos un hombre de 45 años que trabaja en una oficina. Él tiene sobrepeso y es sedentario desde su adolescencia. No le gusta la caminata y dispone de poco tiempo para hacer ejercicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar por nuestros 5 pilares del ejercicio. Primero, la valoración inicial. ¿Qué tanta actividad hace? Pues bueno, es un paciente sedentario, lo cual tiene indicación para prescribirle ejercicio. 2. ¿Cuál es la perspectiva del paciente? Pues la barrera es la limitación en el tiempo. ¿Qué le podemos ofrecer? Que durante sus trayectos al trabajo pueda utilizar algún tipo de actividad física como caminata, como bicicleta. Y posteriormente la valoración médica. En la valoración médica vamos a ver si el paciente tiene algún riesgo de alguna complicación derivada del ejercicio. En este caso, el paciente es sano, no se conoce con alguna enfermedad, no tiene síntomas de enfermedad, por lo tanto, podemos saltarnos la evaluación médica e ir directo a la mnemotecnia para la prescripción. Ahora, punto 1, la frecuencia. ¿Cuánto quisiéramos que hiciera de ejercicio? Idealmente de 3 a 5 días. Entonces podemos empezar con 3 e ir escalando progresivamente los días. La intensidad. Es un paciente sedentario, entonces en estos pacientes hay que empezar con una intensidad leve a moderada. Posteriormente, el tipo de ejercicio. Entonces en el tipo nos podemos basar con la perspectiva del paciente. Entonces le podemos ofrecer ejercicio aeróbico, como ya lo hemos mencionado que es el más recomendable y que tenemos que tomar en cuenta. Entonces podemos empezar
prescribiendo que utilice bicicleta o que pueda trotar para ir a su trabajo, y esto lo podemos dividir en 2 sesiones, que cuando vaya al trabajo que gaste por lo menos 15 minutos y de regreso del trabajo otros 15 minutos. Aunado a esto podemos agregar la parte del ejercicio de fuerza o anaeróbico que necesita para su rango de edad. Entonces podemos ofrecerle una alternativa como hacer ejercicio de pesas, gimnasio durante los fines de semana. Por último, nuestro seguimiento. Entonces, en las consultas subsecuentes tenemos que valorar qué tanto se ha adaptado a esta prescripción de ejercicio, si hay necesidad de hacer un cambio y ir valorando el escalonamiento del ejercicio. Ahora, aquí está el ejemplo 2. Tenemos una mujer de 39 años, ella es mesera y acude a tu consulta porque va para una revisión general. Dentro de tu evaluación determinas que su actividad física son de 100 minutos de ejercicio a la semana, de los cuales 60 minutos son de trotar y 40 minutos son de natación. Ella está dispuesta a hacer actividades físicas, lo único que no le agrada es el gimnasio, se conoce como hipertensa y te comenta que mientras hace ejercicio empieza a sentir palpitaciones. Ahora, yendo a nuestros pilares, número 1, valoración inicial. ¿Cuánto ejercicio hace? 100 minutos. Entonces, ¿está indicado hacer una prescripción de ejercicio? Claramente no hemos llegado a las metas para una persona de su edad. Lo ideal sería llegar a 150 minutos por semana. ¿Qué perspectiva tenemos del paciente? No le gusta el gimnasio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos optar por recomendar ejercicios que sean en casa o en el parque. En la valoración médica, aquí creo que hay un punto muy importante. Nos acaba de comentar que presenta palpitaciones al hacer ejercicio. Ese es un dato de alarma que nos hace sospechar que puede haber algún problema cardiovascular y que si aumentamos la intensidad de su ejercicio la podamos poner en riesgo. Por tanto, sería importante con ella hacer una valoración médica detallada, tomar un electrocardiograma y valorar si hay que referirla al especialista. En dado caso que salgan normal todas sus pruebas, entonces procederíamos a ir progresando con su ejercicio. Entonces, utilizando la mnemotecnia FIT, la frecuencia podríamos aumentarla que sea 4 o 5 días a la semana. El tiempo de ejercicio lo podemos aumentar a 30 minutos y la intensidad la podemos mantener en moderada a vigorosa. ¿Qué tipo de ejercicios? Pues bueno, podemos mantener los que le gustan, como trotar y nadar, y podemos agregar 2 días a la semana que haga ejercicios que aumenten la fuerza. En este caso, podemos optar por repeticiones de lagartijas, sentadillas o planchas que las pueda hacer en su casa o en el parque. Y el seguimiento lo podemos hacer ya sea en las consultas previas o nosotros agendar su seguimiento para valorar qué tan bien se ha adaptado y valorar que estas molestias cardiovasculares que mostró como palpitaciones no sean algo recurrente que hay que estar vigilando. Ahora, nuestro último ejemplo. Llega a nuestra consulta un paciente de la tercera edad, un hombre de 69 años jubilado, que presenta enfermedades crónico-degenerativas, diabetes mellitus e hipertensión, ambas controladas y sin complicaciones. Al preguntarle cuánto ejercicio hace a la semana, él comenta que camina 20 minutos al día. Ahora, al preguntar sus gustos, él menciona que no le gustan los deportes de contacto y que estaría dispuesto en hacer un poco más de ejercicio. En su juventud te comenta que él realizó gimnasio. Entonces, vamos a empezar por los 5 pilares. Al momento de empezar la valoración inicial, ¿cuántos minutos hace a la semana? 140 minutos. ¿Tiene indicado que le hagamos una prescripción de ejercicio? Sí la tiene. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la meta de 150 minutos y su actividad física, la intensidad es leve, lo cual para una persona de su edad nos interesaría más que fuera de moderado a vigoroso. ¿Cuál es la perspectiva del paciente? Nos menciona que no le gustan los deportes de contacto. Por tanto, ¿qué respuesta realista le podemos dar? Pues bueno, podemos optar a lo mejor por ejercicios de gimnasio como antecedente de su pasado y podemos ofrecerle algunos otros ejercicios para su rango de edad como de coordinación y balance. En la valoración médica, ¿qué sería importante? Aquí en este paciente la podríamos saltar
pero lo único que sería importante recalcar es que hay que vigilar que ese paciente verdaderamente esté controlado de sus enfermedades. Ahora, el punto 4, al pasar en nuestra prescripción en la mnemotecnia FIT, la frecuencia, podemos mantener esa misma frecuencia o simplemente mantener de 5 o más días. La intensidad, podemos ir escalándolo ya a moderado, vigoroso, pasar de una caminata a que empiece a trotar. El tiempo, podemos mantener esos mismos 20 minutos o podemos aumentarlo a 30 minutos, todo dependiendo de cómo se vaya adaptando el paciente. Y por último, el tipo. Bueno, pues tenemos que mantener ese ejercicio aeróbico que el paciente ya está haciendo, que es la caminata. Como les dije, lo podemos progresar a trotar, pero hay que agregarle ejercicios anaeróbicos y de coordinación y balance. En los ejercicios anaeróbicos podemos tomar en cuenta el antecedente de que él hacía gimnasio, entonces podemos ofrecerle si puede hacer algunas repeticiones con aparatos y empezar con pesos ligeros, eso es importante. Y en coordinación y balance podemos ofrecerle algún tipo de ejercicio como baile o algunos aeróbics. Por último, el seguimiento, tendríamos que estar vigilando, especialmente en estos pacientes, que no haya riesgos de ninguna lesión musculoesquelética. Ahora, ya que hemos terminado nuestra presentación, ¿qué puntos nos debemos de llevar a casa? Pues bueno, el ejercicio está asociado a una disminución en la mortalidad y en la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces ya sabemos que tiene muchos beneficios. Ahora, el ejercicio tiene un efecto dosis-respuesta. A mayor ejercicio, mayores beneficios. Existen 5 pilares que debemos de tomar en cuenta para la prescripción del ejercicio. 1, que es la valoración inicial, que es cuánto ejercicio hace nuestro paciente. 2, la perspectiva del paciente, qué barreras, qué soluciones, gustos e intereses que tiene el paciente. 3, la valoración médica, qué pacientes necesitan una evaluación detallada porque son pacientes que puedan estar en riesgo de alguna complicación debida al ejercicio. El 4, nuestra dosis individualizada basándonos en la mnemotecnia de FIT, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Y por último, nuestro seguimiento. Ya llegó a metas nuestro paciente, lo podemos progresar y vigilar las complicaciones del ejercicio. Siguiente punto, es importante romper los periodos de inactividad. Entonces, aparte del ejercicio, tenemos que romper con esos tiempos prolongados que las personas permanecen sin alguna actividad, como estar sentados o recostados. Entonces es importante que cada hora los pacientes se muevan. Por ejemplo, si alguien está en el trabajo y está sentado durante mucho tiempo, cada hora hay que estimular a los pacientes para que se paren y 2 o 3 minutos puedan moverse, hagan una breve caminata o suban y bajen escaleras. Otra, hay que tener precaución con las personas de alto riesgo de complicaciones cardiovasculares o musculoesqueléticas. Para eso es importante la valoración médica. Ahora, al prescribir el ejercicio tenemos que recordar muy bien de nuestra mnemotecnia FIT, considerar la edad del paciente, ya que las metas son diferentes para niños y adolescentes comparado con adultos y adultos mayores. Siguiente es escribir nuestra prescripción en papel, que esto es algo importante para dejarlo más establecido cómo tiene que ser esa prescripción de ejercicio. Y por último, tenemos que darle seguimiento a nuestro paciente. Es importante que no nada más hay que mandar el ejercicio, sino que ver si el paciente ha logrado llegar a sus metas, si el paciente tiene alguna barrera que nosotros podamos darle solución. Y por último, valorar que no haya ningún dato de que el paciente esté en peligro de alguna lesión musculoesquelética por el ejercicio. Ahora, en la siguiente y última diapositiva les voy a dejar unos recursos muy importantes en los cuales nos hemos basado para esta presentación, que son algunas guías internacionales y nacionales que son para prescribir ejercicio. La primera que ven es la guía del Colegio Americano de Medicina del Deporte de Estados Unidos. Es un libro donde vienen múltiples recomendaciones bastante útiles tanto para la evaluación médica del paciente como para la prescripción. Después tenemos algunas recomendaciones globales que ha dado la OMS, donde vienen las recomendaciones de tiempo de ejercicio por cada grupo de edad. Tenemos también nosotros una guía de práctica clínica, que es la prescripción de ejercicio con plan terapéutico en el adulto. Y por último tenemos un libro
que es una guía para la prescripción de actividad física, que es de Suecia, un libro bastante completo y bastante bien enfocado para darle seguimiento a esos pacientes y que mantengan esas metas y bueno, irlos escalando. Entre más ejercicio, mejor. Por último, es importante que el hacer ejercicio es mejor que no hacer nada. Gracias.